días y saludos cordiales a todas las personas que se conectan nuevamente con nosotros aquí, con Bodyforce Colombia, Bodyforce Academics, como siempre preocupados por todos los asuntos de salud de nuestros deportistas y del deporte nacional y regional. En este momento tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar sobre algo sobre el calentamiento, vuelta a la calma, actividades que suelen ser ignoradas en algunas actividades deportivas. Voy a hablarles rápidamente. Silencia tú un momentico, profe Luis. Aló. Silencia un ratico tu micrófono mientras hacemos el preámbulo, te agradezco. Bueno, muchas gracias. Entonces, bien, vamos a hablar sobre la importancia del calentamiento y la vuelta a la calma y la prevención de lesiones. Tenemos hoy unos invitados importantísimos en el área deportiva, representantes de nuestro país, simplemente porque queremos que los deportistas conozcan, tanto deportistas profesionales como recreativos, como los que están iniciando nuevamente con sus actividades, que todas estas etapas son muy importantes de cumplir. Todo el proceso del acondicionamiento funcional, la preparación es fundamental, sin obviar el calentamiento y la vuelta a la calma. El énfasis de nuestro equipo multidisciplinario del área de salud con los deportistas es prevenir lesiones. Esa es la insignia que siempre hemos tratado de tener. Entonces, vamos a hablar de algo bien importante, y es que hay un área problemática importante en estos procesos y en estas etapas del entrenamiento. Y ya sabes que los atletas, entrenadores, todo el equipo médico, fisioterapeutas, recomendamos el calentamiento, el estiramiento, la vuelta a la calma, obviamente con el propósito de mejorar el rendimiento, de prevenir las lesiones. La problemática ahora es que no hemos visto que tienen la importancia requerida. Todavía se utilizan de pronto algunos conceptos antiguos que no sirve, que tal vez hay que hacerlo de otra manera. Y obviamente hay un desconocimiento de la evidencia que esto tiene. En nuestra región, y le quiero comentar a nuestros deportistas indicados aquí del departamento de Nariño, pues hemos hecho una campaña importante para que se pueda sostener, que podamos trabajar con este proceso, que nos hagan caso al equipo interdisciplinario para trabajar con estas técnicas, pero sin embargo suele decir algunos deportistas es que no tengo tiempo, llegamos exactos a la hora de entrenar o a la salida ya no tengo tiempo y tengo que irme corriendo a mis otras actividades y no las hacemos adecuadamente. Entonces, obviamente el calentamiento, hablando específicamente de esto, pues incrementa la irrigación sanguínea de los músculos, la velocidad del impulso nervioso, la oxigenación, el suministro de sustratos energéticos, así como obviamente la liberación de oxígeno por la hemoglobina y la mioglobina, así que es una preparación importante. Vamos a presentar a algunos de nuestros invitados. Voy a empezar obviamente por las damas. Tenemos a Marcela Muñoz Posada, que es actualmente fisioterapeuta, neurorehabilitadora, patinadora, deportista de alto rendimiento en velocidad, Selección Colombia, medallista mundial, múltiple campeona nacional en categorías mayores, especialista en pruebas de fondo y gran fondo, hace parte actualmente del equipo fisioterapéutico pues, de Coldeportes, directora de la Escuela de Formación Deportiva La Sabana en Bogotá. Actualmente es profesional voluntaria del proyecto Futuros para el Tenis como kinesióloga y nos acompaña desde Chile. Tenemos también al ciclista Miguel Ángel Rubiano, ciclista profesional colombiano, ganador de la etapa del Giro, ganador de una etapa en el Giro de Italia en el 2012, obviamente también del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta en Cartagena en el 2014. Actualmente hace parte del equipo Coldeportes Zenú, deportista de equipos en Europa que fue del 2006 al 2013, un personaje muy importante que nos va a acompañar también con su opinión. Y por último, Luis Fernando López, un marchista colombiano, orgullosamente nariñense también, marchista olímpico de alto rendimiento, participante en 4 Juegos Olímpicos, representante del país en 7 mundiales de atletismo, primer campeón mundial en el 2011 en Corea del Sur y actualmente entrenador nacional y preparador para próximos Juegos Olímpicos. Así que tenemos personas que nos van a apoyar con su experiencia, que es lo importante. Muchos de los deportistas y las personas que trabajan y se conectan con Bodyforce Academy dicen, bueno, pero ¿es verdad? ¿Lo hacen o no lo hacen? Entonces voy a arrancar con el profe Luis Fernando para que pueda desocuparse y hacer sus otras actividades. Entonces, profe Luis, le quiero dar nuevamente la bienvenida a Bodyforce Academics aquí desde la ciudad de Pasto, en Nariño, nuestra empresa Bodyforce Colombia, y cuéntenos desde la experiencia que usted tuvo primero como deportista, ¿cómo aprendió a darle la importancia a esta etapa de calentar y recuperarse al final? Bueno, primero un cordial saludo a todos ustedes, gracias por la invitación.
Un extenso saludo también a las personas que nos acompañan hoy en esta charla. Y bueno, pues lo puedo contar de los dos lados, ¿no? La experiencia como deportista y ahora como entrenador. Dentro de mis filosofías de trabajo y dentro pues de la metodología de entrenamiento que siempre fue o ha sido como lo ideal para el deportista de alto rendimiento, siempre hemos tenido en cuenta el podernos acercar a, a las diferentes áreas interdisciplinarias. Yo afortunadamente pues resido aquí en la ciudad de Bogotá, donde contamos con el apoyo muy puntual del Centro de Alto Rendimiento. Ahí cuando fui deportista y ahora como entrenador, siempre hemos tenido un equipo interdisciplinado encabezado pues, por el médico Mauricio Cerrato. Nuestra fisioterapeuta se llama Nurineira. Tenemos una nutricionista, un psicólogo. Los psicólogos pues trabajan independientemente con cada deportista pues, porque esta situación pues, es más personalizada. Pero en lo que tiene que ver con el tema de fisioterapia, creo que puedo decir que en el atletismo fui uno de los pioneros en acercar esta área al deporte de rendimiento, porque cuando empezamos a hacer ciertas concentraciones en el año 2008, vimos la necesidad de contar con una fisioterapeuta. Tal vez Miguel Ángel Rubiano la conozca. Ella se llama Carolina Caicedo, es la esposa de uno de nuestros ciclistas insignes, Sergio Luis Henao, y ella fue mi fisioterapeuta en ese entonces. Y con ella pues fue la persona con la que conseguimos ese campeonato mundial de atletismo. Y siempre basados en lo que hizo usted, el precalentamiento, la disposición para el entrenamiento, la vuelta a la calma, los medios de recuperación. En ese tiempo, pues, y hoy en día se usa mucho el masaje, el agua en tina fría. Hoy en día, pues, todo ha evolucionado. De acuerdo a la investigación, pues, hemos ido poco a poco incrementando estos medios de recuperación, tinas calientes, sauna, jacuzzi. Hoy en día, pues, está muy común el uso de las botas de compresión. Y todos estos medios pues, nos ha permitido a nosotros, hablo de nosotros, la marcha atlética, ser uno de los deportes más ganadores del atletismo, eh, con relevo generacional, ¿no? Hemos ganado 2 medallas mundiales, una en el 2011 y la última fue en el año 2017. Siempre apuntándole o confiando en lo que dice la evidencia científica. Pues en un comienzo de manera empírica creo que lo acercábamos a lo que veíamos en otros equipos, equipos potencia como Estados Unidos, como Australia, como Gran Bretaña, que ya pues nos llevan mucho tiempo en este tema de la investigación y de los que podemos sacar muchas conclusiones. Entonces, al observar a ellos, nosotros traíamos ciertas técnicas de manera contextualizada, porque pues no todo lo podíamos copiar, porque teníamos que traerlo para el medio de nosotros. Hemos permitido tener esas rutinas de trabajo dentro de nuestros deportistas y permitir con ello mejorar su rendimiento, reducir sus índices de lesión, porque pues desafortunadamente el deporte de alto rendimiento no es que sea saludable, siempre hay un margen grande para estar de la línea hacia allá en un margen de lesión, o de la línea hacia acá pues en un margen de una estabilidad que le permite al deportista pues entrenarse como tiene que ser, ¿no? Entonces dentro de estas rutinas pues nosotros tenemos un precalentamiento al iniciar el entrenamiento o la competencia, un precalentamiento pues que poco a poco ha ido trascendiendo a estiramientos de manera más activa. Ya después del entrenamiento pues tenemos una vuelta a la calma con un estiramiento ya más sedativo. Posterior a esto pues los diferentes medios de recuperación, sea masaje, sea tina fría, tina caliente, y puntualmente pues hay sesiones en las que conjuntamente con la metodología de entrenamiento o más bien dentro de la periodización de ese trabajo se tiene contemplado una recuperación provocando ciertos estímulos dentro del organismo y que pues estos actúen de manera consciente dentro de nuestro cuerpo para no causar cargas negativas que nos lleven a no tener
ese reclutamiento que queremos en ese momento de la parte muscular y fisiológica de nuestro organismo. Entonces, eso es como lo que estamos haciendo. Hoy estamos implementando hace unos 3 años lo que tiene que ver el tema de la prevención en lesiones. Hacemos dos sesiones a la semana, por ahí cada 48 horas de distancia o 78 o 72 horas de diferencia, para que pues esta prevención tenga lo puntual, de acuerdo a lo que estemos buscando, más que todo pues en los músculos que son de trabajo directo. En este caso, pues la marcha atlética, los músculos que más trabajan son el glúteo medio, los isquiotibiales por la desaceleración de la misma, y estamos trabajando la movilidad de la cadera. Entonces, eso es como a grosso modo lo que venimos haciendo y lo que nos ha permitido pues tener estos resultados. Ahora pues, como le digo, no quiere decir que no suframos lesiones, ¿no? Obviamente, sí, claro. Profe, excelente esta reflexión, importantísimo, se está haciendo, se tiene que aplicar. Un mensaje, profe, final como para nuestras deportistas acá, es decir, no hay que saltárselo, es indispensable. ¿Qué recomendaciones podemos darle como a los técnicos, no solamente de esta área del atletismo tan bonita, sino de pronto en otros deportes, para concientizar sobre estos procesos, sobre esta educación? Es importante tener su equipo interdisciplinario, trabajar con ellos, hacernos caso y obviamente trabajar con la conciencia para prevenir las lesiones. Sí, creo que todo esto depende, ¿no?, de las rutinas de trabajo. Así como al levantarnos, lo primero que hacemos es tomarnos nuestras pulsaciones en reposo, que hace parte de una rutina de trabajo. Después vamos al baño, desayunamos, preparamos nuestro equipo para ir a entrenar. El estiramiento y la vuelta a la calma tiene que ser parte de esa rutina. No podemos saltarnos todo. Muchas excusas hay, que se me hace tarde, como le decía a usted, que tengo que correr aquí. Entonces, vamos obviando todos estos métodos de recuperación. Pero su entrenador tiene la obligación, por decirlo así, de crear esa conciencia dentro del atleta, dentro del deportista, para que lo tome como una rutina diaria, porque esto le va a ayudar a recuperar, a liberar toxinas y a no estar dependiente simplemente pues, del masaje para la recuperación deportiva. Excelente, muchísimas gracias, profe. Qué bien todas estas indicaciones. Mire todo lo que sale, hacer la parte de calentamiento, su prevención de lesiones, trabajar con todos los medios modernos que obviamente se están implementando, pero es importante conocer cuál es su efecto y tratar de implementarlos dentro de todas sus jornadas de activación y de trabajo. Le damos muchas gracias, lo dejamos tranquilo para que siga con Ustedes, sus muchas gracias. actividades personales y muchas gracias por haber participado Bueno, con muy nosotros. amables por la invitación, muy Bueno, gentiles. profe. Hasta Bueno, luego. nosotros seguimos hablando de lo siguiente. Miren, la evidencia es muy importante sobre el aspecto de el diseño, pues para el aumento de actividades como la flexibilidad, como la propiocepción, como el control postural. Es decir, ya cada calentamiento o vuelta a la calma tiene que tener un diseño, tiene que tener una estructura que obviamente permite mejorar lo que queremos, que es el aumento de la temperatura corporal, mejorar el movimiento libre, la coordinación. Entonces es importante conocer que el calentamiento tiene diferentes técnicas, diferentes categorías y estructuras que van acorde, obviamente, a cada deporte. También quería presentar al profesor Jaime Cabrera, que hace parte del equipo de Ciencias Aplicadas en el área metodológica, acá en la Secretaría de Recreación y Deporte con la Gobernación de Nariño. Y también nos está apoyando con este equipo interdisciplinario que estamos tratando de reforzar. Obviamente porque cada deportista a veces estaba acostumbrado a trabajar solito, pero estamos implementando la capacidad de hacerlo de manera interdisciplinaria. Entonces, yo quería preguntarle inicialmente a nuestra deportista, a mi colega también allá en Chile, Marcela, que nos cuente un poquito su experiencia cuando fue deportista. Era muy difícil acostumbrarse a hacer el calentamiento, vuelta a la calma, era indispensable, era obligatorio, por ahí hubieron dificultades. Cuéntanos un poquito y brevemente sobre este proceso. Gracias. Marce. Quedó congelada, Marcela. Ya. Ya. Ya, ahora sí. Estaba con el silencio ahí activado. Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial al profesor, a mi amigo Miguel, que nos conocemos también, y pues al equipo de Body Force por esta invitación.
Bueno, la experiencia como deportista es muy importante y muy enriquecedora y sobre todo si se hace desde edades tempranas. Yo arranqué a los 5 años, entonces es mucho más fácil, digamos, que uno interiorizar y asimilar y crear el hábito de estos procesos mientras más pequeño se adquiere, ¿no? Entonces, digamos que ya para mí cuando arranqué ya mi carrera dentro del alto rendimiento, ya era algo que tenía prácticamente, fluía de manera muy natural, entonces yo siempre sagradamente al llegar a mis clases, a cada competencia, a cada evento, el calentamiento era primordial, o sea, eso era algo que para mí yo no me sentía bien y eso es algo muy importante que vamos a tocar más adelante, es la percepción, sí, es la percepción, la parte psicológica de cómo tú te sientes y percibes cierta demanda física en tu organismo cuando calientas a cuando no calientas. Entonces, en mi caso era muy, muy importante primero para poder concentrarme bien, para poder disminuir los niveles de ansiedad y obviamente sentir que mi cuerpo podía responder a altas demandas físicas. Y pues como tú lo comentaste inicialmente, yo era especialista en pruebas largas, especialista en pruebas de fondo y de maratones. Entonces, necesitaba poder sentir mi cuerpo muy activo para poder arrancar en las mejores condiciones. Bien, Entonces, como te comentaba, no era algo, digamos, que al estar interiorizado fuera, digamos, que ya difícil, no, ya estaba muy arraigado en mí y simplemente, como decía el profe, es como desayunar, como poder levantarte y hacer algo muy de manera natural. exacto, esa es la idea que tiene que ya ser parte indispensable de estos procesos. Muchas gracias, Marcela. Nuestro invitado también, Miguel Ángel, está por ahí para que nos cuente un poquito. Quería preguntarle a él en su deporte, como el ciclismo, más o menos cómo empezó trabajando estas actividades de precalentamiento, de vuelta a la calma y especialmente qué cambios siente Miguel Ángel que hay en la parte física, en la parte respiratoria, en la parte fisiológica, como en tu parte muscular, cuando calientas bien para empezar una competencia. Desactiva. Hola, Gracias. Cuéntame. hola, un saludo especial a todos. Soy la Marcela nuevamente, hacía muchos años que no la veía. Yo creo que, bueno, digamos que en el ciclismo hay muchas modalidades, varias modalidades. Por ejemplo, cuando corro carreras de pista que son muy cortas, el calentamiento es, si la carrera va a durar, por decir, es 10, 20 minutos, nosotros calentamos hasta una hora, hacemos una hora de calentamiento para estar súper bien pues, para la competencia. Inclusive muchas veces es más el calentamiento que lo que es la misma competencia. Lo mismo para una contrarreloj, en ruta también, unas contrarreloj, por ejemplo, corta, también se hace así. Normalmente en las pruebas de fondo de ruta no se hace calentamiento porque son etapas de 5 horas y si la carrera al principio es plana, pues entonces digamos que no será un calentamiento previo. Pero si es una contrarreloj, seguramente sí. O si la carrera sale en subida, ya con un puerto al inicio, pues se hace calentamiento porque uno tiene que estar muy bien pues, en los primeros kilómetros. Entonces, respecto al calentamiento, se varía un poco. Y la vuelta a la calma es súper, súper importante porque inclusive cuando hacemos etapas de 6, 7 horas, hacemos vuelta a la calma porque nos ayuda a eliminar el ácido láctico. Entonces, así lleguemos exhaustos, pues nos dedicamos 15 minuticos a montar en el rodillo para arriba. Eso nos ayuda también a eliminar el ácido láctico y un poco pues como hace parte del masaje digamos. Eso decimos nosotros. Excelente. Miguel Ángel, más o menos, ¿qué personas o qué profesionales hacen parte como de ese equipo interdisciplinario con el que estás inmediatamente? Precisamente los que te ayudan a calentar, los que te ayudan a hacer tu masaje deportivo de recuperación, los que están como inmediatos. ¿Qué profesionales están rodeándolo normalmente? Normalmente nosotros contamos con médicos
y fisioterapeutas, que pues, nos ayudan un poco ahí. Digamos que no es tan complejo nuestro calentamiento y demás. Digamos, casi siempre el mismo, pero ellos están es más bien pendientes de que nos vaya a faltar hidratación y estas cosas, ¿no? Entonces, es un equipo, digamos que ya todo muy sincronizado, pero siempre son profesionales que están ahí detrás de nosotros. Excelente, muchas gracias, Miguel. Profe Jaime, no sé si desde la parte metodológica quisieras aclarar algo, el que también ha estado aquí con las botas puestas y conoce la situación de algunas cositas que acá nos pueden faltar en el deporte nariñense para mejorar nuestro rendimiento, precisamente porque queremos ayudarnos a trabajar con esta evidencia, profe. Hola Claudia, un saludo a todos los compañeros de Bodyforce, también a Marcelita, a Miguel Ángel, a Luis Fernando, pues un placer compartir con ustedes este espacio. Pues desde la Secretaría de Recreación y Deporte, primero un abrazo y un saludo y una gratitud con ustedes por esta referencia de estarnos acompañando en esta lucha fuerte que tenemos acá en el departamento de Nariño, porque estamos haciendo una pedagogía, estamos haciendo una didáctica, estamos haciendo cultura deportiva frente a estos temas de las ciencias aplicadas al deporte. Nosotros estamos convencidos que esto marca la diferencia en los logros, esto marca la diferencia en la carrera de un deportista y por eso pues, buscamos aliados estratégicos como Bodyforce para que nos ayudaran en esta tarea educativa que tenemos, ¿no? Es grato saber esa experiencia tan positiva como en el caso de Marcelita, que desde los 5 años entró a esa cultura, a esa educación de tener siempre un apoyo multidisciplinario y así también con Luis Fernando o Miguel Ángel. Se les volvió parte de su vida, se le volvió parte de su esencia. Saben que ciertos logros que tuvieron hacen parte de ese proceso bien articulado de profesionales. Entonces, nosotros desde la Secretaría queremos desde los pequeñitos, desde reservas y talentos, educar, desde reservas y talentos concientizar lo valioso que es este aporte de varios profesionales o multidisciplinario para que realmente podamos estar a la par de otras regiones en nuestro departamento y también cuando seamos convocados a procesos de nivel internacional o nacional. Entonces, nuestro convencimiento es total. Se está implementando el equipo de ciencias aplicadas, tenemos un grupo metodológico muy interesante, ya vienen nuevas cosas. Hoy estábamos precisamente en una reunión con el secretario de Deporte para socializarle al gobernador varias estrategias que estamos implementando con el deseo de ayudar a nuestros deportistas que en el departamento de Nariño, como se dieron cuenta con Luis Fernando, son muy talentosos y de muchísimas capacidades. Miguel Ángel debe de conocer a muchos ciclistas nariñenses que se destacan a nivel internacional. Marcelita también debe de tener algunos recuerdos de algunos patinadores que han dado la pelea también y que ahora se están reivindicando en el patinaje. Entonces, estamos convencidos del potencial de nuestra raza, de nuestra condición, y por eso vamos a seguirle apostando a las ciencias aplicadas al deporte y contar gente tan importante como Bodyforce, con Claudia a la cabeza y todo su grupo, es fundamental para que esto cambie, ¿no? Porque a veces también nos da un poquito de tristeza ver que hay mucho talento, pero que no hay un plan de oportunidades para los nuestros. Entonces, estamos con un buen gobernador, estamos con un buen secretario, con un buen grupo y vamos a dejar implementados unos procesos que hagan la diferencia en el futuro, ¿no? Y un placer estar con ustedes. Me alegra mucho verlos y que están bien también. ¿Verdad? ¿Sí? Sí, vale. ¿Me escuchó? Sí, qué pena. Mientras Marcela retoma un poquito mejor su conexión, la pregunta nuevamente se la hago a usted. Era la pregunta como que específicamente, aunque ya nos comentaste brevemente en la intervención anterior, pero normalmente para empezar estas prácticas de entrenamiento, las que requieren el calentamiento, ¿de qué fases se componen o qué es lo que específicamente se trabaja? De pronto, aparte de hacerlo en la bicicleta, ¿están utilizando alguna otra técnica como un fortalecimiento para la zona core, algún entrenamiento en piso, no sé, o todo es netamente sobre su bicicleta?
Bueno, yo creo que para el entrenamiento también depende de qué entrenamiento vayamos a hacer, ¿no? Muchas veces cuando tenemos entrenamientos intensos e importantes y pronto como para valorar la condición física, hacemos calentamientos específicos con sprints o con aceleraciones de 1 minuto y así. Normalmente el calentamiento en todos los entrenamientos siempre lo hacemos durante 20 minutos en bici a una intensidad de no tan alta y empezamos a entrenar sí ya después. También yo últimamente, pues no todos los días, pero unas 2 o 3 veces a la semana hago un poquito de movimiento articular y aprovecho también pues para hacer trabajos de core antes del entrenamiento y después, bueno, me dirijo a entrenar. Y la vuelta a la calma, entonces la hacemos siempre por minuticos nada más después de cada entrenamiento, digamos que yo vengo faltando unos 10 kilómetros para la casa y ahí ya le quito el plato grande y empiezo a rodar suave y me voy tranquilo hasta mi casa. Ese sería el de fatigamiento. Muy bien. Miguel, más o menos en estas últimas temporadas, en el año pasado, de pronto, ¿has sufrido alguna lesión últimamente? ¿Cómo te encuentras en la parte de tu salud muscular, ósea? ¿Qué ha sido como lo más recurrente que te ha sucedido en términos de dolor osteomuscular o de lesiones en las que hay que trabajar un poco? Bueno, lesión así dolorosa tal vez no he tenido. Tuve un problema como en la rodilla, mi gesto de pedaleo era un poco cuando hacía la fuerza hacia arriba de la pierna izquierda, mi rodilla se abría un poco, ¿no? Entonces la analizamos con mi fisioterapista y se identificó que faltaba fortalecer un poco aductor y abductor de la pierna izquierda. Y eso fue lo que se hizo, un trabajo con eso y ya después, ya mi pedaleo fue más uniforme. Digamos que la rodilla no, sobre todo la rodilla izquierda no perdía pues la línea La alineación. sí, la línea durante el pedaleo. Entonces ese era, digamos que un problema que tuve, pero lo superé como en unos 5 o 6 meses, pero lo superé. Sí. Bien. Miguel Ángel, ¿estás trabajando algo de tonificación? ¿De pronto utilizan algo de pesos también en su preparación física? ¿O no lo usan mucho la parte de fuerza específica, tonificación de algunos músculos especiales para el ciclismo? Bueno, ahorita dentro de mi programa de entrenamiento no tenemos eso, pero cuando empezó la pandemia, cuando empezó en los días de marzo, hicimos mucho fortalecimiento, aprovechar, digamos que estábamos en casa y teníamos, pues no podíamos salir, ahora sí, hace como un mes que salimos ahí en carretera, Ujú. pero sí lo hicimos durante este periodo. Se acostumbra un poco a hacer fortalecimiento, pues yo lo hago durante la temporada, en los rodillos en la bicicleta y pedaleo con una sola pierna, digamos, hago trabajos, entrenamientos con una sola pierna para que todos los músculos de cada pierna se fortalezcan. Y le pongo a esto, pues, pesas en los tobillos, unos trabajitos ahí, pues, sencillos y que se pueden hacer también complementados con el pedaleo, ¿no? Ah, bueno, Este, excelente, interesante saber cómo lo están trabajando y bueno, sí, evidentemente esta época de pandemia tocó cambiar y modificar varias cositas de los programas, de las actividades de entrenamiento, pero bueno, hay que modificarlos y ajustarlos. Profe Jaime, le iba a preguntar acá en la parte de ciclismo en harina, ¿cómo están como desde el análisis biomecánico? ¿Cómo lo estamos trabajando? ¿Todavía hay que implementar cositas para ello? Para Bueno, presentar a Miguel. Ujú. en la Liga de Ciclismo de Nariño, que los he acompañado como metodólogo en algunas de las temporadas de su proceso, se viene implementando varios de los aspectos que están relacionados con los entrenamientos complementarios y también con estrategias para la readaptación deportiva, así como la experiencia de Miguel Ángel. Se trabajan algunos de los aspectos de tonificación, algunos de los aspectos que corrijan o ayuden a fortalecer la biomecánica del movimiento. Dentro de la Liga de Ciclismo está el profesor Jairo Orbes, que se ha especializado en biomecánica
Eso ha ayudado a reconocer las debilidades y fortalezas que se tienen en el pedaleo y en las posturas en los diferentes momentos de competencia. Y cuando se detectan esos tipos de falencias, los fisioterapeutas han apoyado al equipo para que esas deficiencias se mejoren. Hay estabilización en eso. Y también en algunas épocas donde ellos están haciendo sus pretemporadas, sí han tenido el acceso en los diferentes municipios, ¿no? Porque los tenemos distribuidos aproximadamente en 4 municipios, sí han tenido acceso, por ejemplo, en Ipiales, a Bodyforce en Ipiales, han tenido acceso para sus rehabilitaciones o para sus procesos de fortalecimiento, y sí, dirigidos por su entrenador y por el fisioterapeuta, han hecho procesos de tonificación muscular. Perfecto, muy bien. Bueno, Miguel Ángel, para despedirte de este foro, muchas gracias por tu participación. Danos un mensajito acá a los ciclistas de Nariño, cómo hay que trabajar mentalmente y con entusiasmo para seguir con el deporte, juiciosos con todo el equipo interdisciplinario, con la práctica adecuada del calentamiento y la vuelta a la calma, para que nos des un saludo final. Vale, gracias. Mira, respecto, bueno, allí con la región de Nariño, yo creo que los admiro mucho porque inclusive en mi equipo tenemos 3 corredores que son muy, muy importantes para nosotros, que es Darwin Atapuma, Oscar Quiroz y, bueno, el otro se me escapa. Pero, bueno, tenemos 3 corredores de Nariño, muy buenos escaladores, y yo creo que allí en Nariño hay mucho talento. Antes de, bueno, pues recomendarle a los muchachos de que es siempre muy importante esto, ¿no? De que para evitar las lesiones el calentamiento se debe hacer siempre, el calentamiento. Entonces no pueden arrancar así a la máxima intensidad de una vez porque puede ser muy perjudicial. Y la vuelta a la calma, súper importante, porque si uno hace esto, evita lesiones porque los músculos no quedan tan contraídos, y además recupera bastante. Haz de cuenta que te ayudas con un automasaje, ¿no? Entonces es súper, súper importante, y sobre todo motivarlos para que el ciclismo allí en la región en el departamento de Nariño siga creciendo como lo ha hecho. Qué bien, muchísimas gracias. El aporte tuyo fue bastante valioso. Vamos a tomar todas esas recomendaciones y a tener en cuenta en este deporte cómo tenemos que trabajar. Miguel, te agradecemos mucho para que vuelvas con tus actividades. Muy amable por esta participación. Nos quedamos Gracias. con nuestra patinadora y colega Marcela. Muy amable. Vale, Bueno, gracias. Marcela, Un muchas abrazo. gracias. Ahora Un sí, saludo a cuéntanos. todos. Estábamos que te escuchábamos sobre lo que nos ibas a contar, sobre todos esos procesos que tú estás trabajando para calentar, para hacer vuelta a la calma. ¿Qué se está utilizando? Sí, bueno, vamos a hablar algo muy importante, y es que para todo deporte los procesos son diferentes. Sí, la manera en que se aborda el calentamiento, la vuelta a la calma, depende de muchos factores. Aparte de todas las condiciones atmosféricas que siempre hay que tener en cuenta con cada deportista, sobre todo alto rendimiento que está viajando constantemente, bueno, y con cualquier persona que está ya haciendo ejercicio. También es importante, aparte del deporte, la modalidad. La modalidad no es igual un calentamiento, la fase de un calentamiento, por ejemplo, un deportista patinador de pruebas cortas a uno de pruebas ya más largas. ¿Sí? Lo digo tanto en mi experiencia como deportista, ahora como neurorehabilitadora, o en el caso del tenista, que en el tenista también es muy diferente el calentamiento al patinador o al futbolista, y también depende de las características del terreno. Si tú vas a competir en una pista peraltada normal, o que cuando vas a competir en una pista de ruta, que ya es una pista con un material diferente, lo mismo para el tenis. Entonces, pero bueno, a grosso modo, en términos generales, lo importante es como educadores, como profesionales de la salud que somos, el llegarle a la gente creando la conciencia. Y lo mencionaron el profesor Luis al inicio, que es importante que cada vez que se realice un movimiento de calentamiento iniciando la actividad física, este se haga con la plena concentración y la plena atención, para sí mismo también disminuir el riesgo de lesiones. ¿Mm?
Entonces, algo muy importante que quiero anotar acá es la respiración. En todo proceso de calentamiento, el factor esencial para poder optimizar los procesos de oxigenación, que es lo que se logra en el calentamiento, es la respiración, algo tan sencillo y tan básico como eso. Entonces, es que junto a ese proceso gradual de movimiento, sea de manera estática, sea de manera dinámica, la respiración. Entonces ahí también es importante que los profesionales de la salud, tanto los médicos, los entrenadores, los preparadores, los fisioterapeutas y demás, y psicólogos, porque también apoyan en este proceso, puedan enseñar al deportista o a la persona a respirar, ¿sí? Y la respiración también se va manejando de acuerdo a medida que voy progresando en esa demanda física, ¿sí? Entonces uno la respiración y otro el que la persona aprenda a sentir su cuerpo, aprenda a conocer a su cuerpo también, porque nosotros lo sabemos también en la teoría y bueno, lo hemos experimentado en mi caso como deportista, pero es importante que la persona aprenda a autorregularse, o sea, nosotros también enseñarle a las personas ese proceso de autorregulación, de sentir hasta dónde pueden llevar su cuerpo y graduarlo, graduar la intensidad. Bien, entonces es muy importante hacer esas lecturas corporales, lecturas de sensaciones, que es el tema de la conciencia. Bien, bueno, el calentamiento es importantísimo que también lo veamos desde el punto de vista mental y no solo desde el punto de vista orgánico o fisiológico, porque si bien todos los deportes y todos los ejercicios tienen una demanda cognitiva y una demanda también de los procesos de reactivos, reacciones neuromusculares, lo que decimos comúnmente como reflejos. Entonces, nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema periférico, también tienen que irse ajustando a esas demandas, ¿sí? Que le vamos a ir imponiendo a nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, me voy a ir al caso de los que practican Fórmula 1, ¿sí? También un proceso de calentamiento, ¿hacia dónde va? Aparte de la parte física, tiene que ir hacia la parte mental. Entonces, en la oxigenación, en la respiración y ciertos ejercicios de atención también se deben incluir de acuerdo a las características propias de cada actividad, sin olvidar que somos un componente integral entre la mente y el cuerpo. Entonces, la idea y lo que buscamos es optimizar al máximo todos los sistemas corporales para que funcionen de una manera más adecuada. Es lo que tenemos que como no olvidar. Y en la vuelta a la calma, pues como el cuerpo funciona como un sistema de homeostasis, ¿sí? Tenemos que activarlo gradualmente y al mismo tiempo tenemos que luego retornarlo a su sistema de base, a su sistema basal. Entonces la vuelta a la calma lo que nos permite es eso, es que los sistemas vuelvan a adaptarse progresivamente a esas condiciones de base. ¿Para qué? Para que se recuperen en una constante de tiempo y en la próxima sesión, próxima demanda de estímulos también pueda responder de la manera más efectiva posible. ¿Mm? Excelente. Así es, Marcela, interesante. Y eso que dices al principio, bueno, la parte respiratoria, desde esa concientización de movimiento, algunas veces nosotros del área terapéutica o también los entrenadores quieren utilizar estas técnicas y bueno, vemos que algunos deportistas lo ven como, ¿no? Como, ay, no, eso es tan sencillo, eso para qué, la respiración para qué, la Claro. concentración para qué, y es importante que lo podamos implementar porque hace parte de la conciencia de movimiento, muy importante eso, la vuelta a la calma obviamente pues nos permite retornar con todos estos sistemas cardiopulmonares, la temperatura, la musculatura y evitar el dolor muscular tardío y todo lo que tiene que ver con las lesiones que vienen también de la práctica deportiva. Bien, Marcela, también por favor para que vayamos finalizando y nos des unas recomendaciones tanto a los patinadores como al resto de deportistas que también están en la parte de aficionados, recreativos, por qué tenemos que trabajar estas dos etapas fundamentales y qué nos puedes recomendar desde la visión tuya de haber sido deportista de alto rendimiento y en este momento hacer parte de los equipos interdisciplinarios de la salud para los deportistas. Claro, bueno,
lo más importante y mi invitación es que la gente sea consciente de que un sistema de entrenamiento no es solo la parte central o la parte específica de cualquier actividad, de cualquier ejercicio, sino que es completa, debe hacerse de manera integral y que esas fases que componen un sistema de entrenamiento tienen una lógica y tienen una razón de ser. Entonces es importante que no nos saltemos, ¿sí?, estas diversas etapas, porque lo que permite, digamos, el calentamiento y la fase de vuelta a la calma es precisamente, como ya lo había dicho, optimizar al sistema para que funcione de una manera mucho más adecuada y también para prevenir lesiones en nuestro organismo. Entonces, a veces muchos deportistas, y se ve en una constante, tienen es el afán, digamos, de obtener resultados también muy rápido, a muy corto plazo, o también de hacerlo, como decimos allá de Colombia, a la mansalva, a la fuerza bruta, ¿sí? Y eso no funciona así. Primero lo primordial es la calidad de toda acción, de todo movimiento, antes que también a la fuerza. Entonces, el calentamiento, no lo olviden, no lo olviden realizar. No estamos diciendo, acá no estamos hablando de un sistema especial de cómo calentar o de cómo retornar a la calma, sino que cada persona pueda ajustarlo a sus necesidades, pero que no obvien y se salten este paso y que se tomen el tiempo prudente para poderlo ejecutar de una manera. Entonces lo que hay es que simplemente adaptarse al contexto en el que estén y si es necesario reducir también el tiempo o las actividades dentro del trabajo específico, ¿sí? Pues hay que hacerlo, pero sin obviar estas dos fases iniciales y finales que son tan importantes para toda persona, para las sea los que lo hacen de manera aficionada o los que se están iniciando o los que llegan a ejercer un movimiento o una acción de ejercicio desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Entonces, por favor, del afán no queda sino el cansancio. Entonces, y ser muy conscientes, la conciencia de lo que se está haciendo, del cómo, del para qué y hacia dónde me voy a proyectar con lo que estoy haciendo. Todo movimiento tiene una intención. Sí, así es. Marcela, muchísimas gracias por haberte conectado, muy amable desde también ese hermoso país, desde Chile, que te vaya muy bien en tus actividades y obviamente esto nos da un tema más grandecito para que después hagamos Claro. un foro, hagamos otro seminario con nosotros. Acá hay muchos temas que queremos rescatar. La idea principal de haber invitado también a nuestro metodólogo de acá, de la gobernación, al profe Jaime Cabrera, es que haya escuchado todas estas ponencias de nuestros deportistas, que nos ayudemos y que también llevemos entonces todos estos mensajes a nuestros deportistas acá y que empecemos a crear conciencia de estas actividades que son las que queremos promocionar y precisamente para eso hemos tenido esta actividad. Gracias por participar a todos, les deseo un resto de semana Gracias. muy productivo. Gracias, Claudia. Estamos en contacto y Bodyforce Marcelita, gracias. es su casa y estaremos siempre pendientes desde la parte académica, como siempre, el fundamento científico y la experiencia de los que saben que son los deportistas. Muchas gracias por haber participado. Les mandamos un abrazo muy grande. Gracias Muchas a ustedes. gracias, Gracias. gracias. Fue un placer Gracias. conocer también al profesor Jaime y Lo mismo, felicitarlo Marcelita. por la labor pedagógica. Pienso que desde la pedagogía, desde la educación y sobre todo con los niños es donde vamos a obtener esos resultados también a mediano y a corto plazo y es como ir entrando en la mentalidad de la gente de nariñense que posee un talento enorme para todo. Gracias. Muchas Gracias, gracias Marcelita. a todos. Abrazo. Que Gracias. vaya muy bien. Adiós. Gracias.